Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información, la revista. Con Beatriz Rodríguez. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de la revista. Hoy en Radio Andalucía Información vamos a hablar acerca de la discapacidad en el mundo rural. Si ya es difícil vivir con una discapacidad, normalmente en los pueblos, en los más alejados o en los que tienen menos población, la cosa se complica un poquito más. Pues bien, hay un proyecto que están llevando a cabo desde hace algunos meses, un proyecto europeo del que le vamos a hablar inmediatamente. También hoy vamos a abordar el estrés laboral y todo lo que conlleva y, bueno, pues su impacto en la salud, ya no solamente de que el estrés en sí mismo es un problema de salud, sino también, por ejemplo, en el tema del sueño. Eso ya será en la siguiente hora. Les contaremos, como siempre, la actualidad del día. Les ofreceremos buena música y también hablaremos del mundo de la cultura, con algún que otro reportaje en este programa que produce Manuel Milanés y en cuya realización técnica está Miguel Alba. Comenzamos. Radio Andalucía Información, la revista, con Beatriz Rodríguez. Hace tan solo unos días en El Ronquillo, que por cierto es un bonito pueblo de Sevilla, ya hacia el norte, se presentaban las conclusiones, el evento final de un proyecto europeo que lleva por título Rural Independent Life. Rural in Life, la vida en el mundo rural, vamos. Y es un proyecto que está dedicado, en el que trabajan profesionales de toda índole para asistir a personas que sufren algún tipo de discapacidad en los pueblos. Vamos a hablar con Encarnación Barrera, que es técnico de proyectos europeos de CONCENFE, que es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, para que nos cuente un poquito en qué consiste este proyecto y un poco que nos invite a conocer cómo es la vida de personas que sufren discapacidad, que ya de por sí tienen muchas cosas difíciles y quizás en los pueblos un poquito más. ¿No es así, Encarnación? Efectivamente, suscribo todo lo que has dicho. Pues mira, el programa Rural in Life, que es como hemos acortado su nombre, porque nos parecía el término mucho más inclusivo, va dirigido a formar a profesionales de los consistorios y de asociaciones y de todos los servicios públicos que se quieran adherir a la red Rural in Life, en materia de vida independiente y asistencia personal para las personas con discapacidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen derecho a estar incluidos en las comunidades cercanas allá donde viven, en igualdad de oportunidades que el resto de vecinos. Claro. Entonces, nosotros ¿qué nos planteamos cuando empezamos la red Rural in Life, que es un proyecto cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea? Uh-huh. Nos juntamos entidades multidisciplinares, ¿vale? Sí. De España, concretamente de FECOR en Vizcaya, de COCENFE del movimiento COCENFE Fama Madrid, uh-huh, y en Andalucía nosotros, COCENFE Sevilla, junto con otras entidades de Dinamarca, Eslovenia, Turquía e Italia. Sí. Entonces, lo que decidimos es que teníamos primero que formar a las personas, a los profesionales en vida independiente, para que conocieran el derecho que digamos, sostiene lo que necesita una persona con discapacidad en el ámbito rural, uh-huh, no porque lo digamos nosotros, COCENFE Sevilla, sino porque ya lo marca normativa internacional, como puede ser la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, uh-huh, y también la Agenda 2030, en la que dice concretamente que no dejemos ningún ciudadano atrás. Eso quiere decir que sea el origen que sea,
sean las condiciones de vida que tú tengas o las condiciones de salud que tú tengas, tú tienes los mismos derechos que el resto de ciudadanos a vivir en tu pueblo, a tener acceso a los servicios públicos, a tener el transporte adaptado, etcétera, etcétera. Entonces, vimos primero esa necesidad, que teníamos que formar a los profesionales. Y segundo, teníamos también que sensibilizar a la propia población con discapacidad de estos ámbitos rurales y a sus familias de que tenían derecho a la vida independiente. Y para ello hicimos una herramienta que es una guía, una plantilla para crear el plan de vida independiente, y acompañamos a personas de esos ámbitos, y vamos a continuar porque este proyecto no termina hoy, sino que continúa muchísimo más. Nosotros vamos a hacer baterías de formaciones presenciales incluso a los consistorios de menores de 5.000 habitantes y a otras zonas rurales, ¿no? Como puede ser Jarafe, como puede ser Sierra Norte y más, ¿vale? Y vamos a acompañar a personas grandes dependientes a decidir cómo quieren vivir y a delimitar qué recursos ellos necesitarían. Porque como vosotros sabéis, en los ámbitos rurales, pues evidentemente hay muchos problemas de accesibilidad en edificios, hay muchísimos problemas sobre todo con el transporte, y a lo mejor estamos pensando, bueno, pues los familiares le ayudan, estos servicios hay otra forma de acceder, ¿no? Porque pensad que muchos de ellos son jóvenes que no pueden ir a la universidad por esa falta de transporte adaptado, o por no tener un acompañante que los lleve y los traiga. Entonces la asistencia personal es un recurso que podemos perfectamente implantar en aquellas localidades más pequeñas, sin necesidad de hacer una inversión económica muy grande, como podría ser abrir un centro institucional de residencia o de servicios comunes, sino que con una figura del asistente personal le proveemos a esa persona de aquellos servicios que le hacen su vida más cómoda y sobre todo que le permitan continuar una vida lo más normalizada posible dentro de una sociedad en la que se supone que en el año 2030 tenemos que tener cabida a todos. Suena... Y en eso se ha basado Rural in Life. Suena a sueño... Suena a cuento de hadas, Encarnación, porque... Suena a cuento de hadas, sí. Claro, porque desgraciadamente estamos permanentemente informando incluso en las grandes capitales los problemas que hay en algunos colegios por el tema de la asistencia a niños con discapacidad, y entonces claro, tú dices, si es en las ciudades que hay más gente y se supone que hay más recursos y más servicios, en los pueblos tiene que ser una cosa tremenda. Sin embargo, sí, si hacemos la comparativa, suena difícil, pero desde luego no imposible. Lo que yo me pregunto es, ¿quién se haría cargo económicamente en el ejemplo que tú has puesto, ¿no? De el joven que es un gran dependiente y que quiere cursar estudios universitarios y vive en un pueblo, pues no sé, a 40 kilómetros de la ciudad, y además es un pueblo pequeñito y las conexiones son muy malas. Pues claro, tiene que tener una persona que lo lleve y que lo traiga. ¿Quién se haría cargo económicamente de esta persona, de contratar a esta persona, de pagar a esta persona? Pues mira, en el catálogo de servicios de la Ley de Dependencia, que todos lo conocemos, hay una serie de servicios, como puede ser la ayuda a domicilio, que todos conocemos, ¿verdad? Todos tenemos un familiar a lo mejor mayor que se le ha reconocido el grado de dependencia y vienen una serie de horas, algunos auxiliares, pues ayudarle en las tareas del hogar, ¿no? Pues un servicio más reconocido en ese catálogo es precisamente la asistencia personal. E igual que se sostiene esa ayuda a domicilio, se podría sostener también la asistencia personal. Daros cuenta que muchas veces se delimitan plazas en instituciones para personas con discapacidad que a lo mejor tienen un valor de 4.000 euros la plaza. Y sin embargo, aquí
no apartaríamos de su entorno a la persona con discapacidad con muchísima menos inversión, porque esa persona a lo mejor no necesita la asistencia personal 24 horas, sino lo necesita a lo mejor pues en su horario de trabajo, en su horario de estudios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que la figura del asistente personal todavía no está regulada laboralmente. Claro. No tiene un convenio regulador, no tiene establecidos los salarios que deben cobrar, y yo creo que la ley de dependencia ya lleva bastantes años en vigor y es momento de desarrollar esa figura y de darle una cabida y un desarrollo profesional, que precisamente es lo que queremos en Rural in Life, pues apostar por esa figura y decirle sobre todo a los gobiernos pues que es hora de emprender ese camino, de crear el currículum formativo adecuado para la figura que lo tiene que desarrollar, hacer su convenio regulador y laboral, etcétera, etcétera. Para ello hemos diseñado todas estas herramientas que son formativas e informativas, porque también hemos creado una aplicación móvil para Android, para el sistema Android, porque para iOS no nos ha dado la financiación, esta financiación no es muy grande, que son muy pijos los de los iPhone. No, es que el mantenimiento es carísimo y Erasmus Plus pues tiene la cofinanciación que tiene. Claro. A ver, lo que os quiero decir, que igual que las entidades del tercer sector con poca financiación, porque no creáis que Rural in Life es un proyecto que tiene millones y millones, sino que es una cofinanciación modesta, y se ha podido avanzar y se ha podido trabajar, hemos podido sensibilizar a países tan variopintos como Turquía, donde la figura del asistente personal suena tan lejana. Si para nosotros suena lejana, imaginaos para ellos que todavía se cuida a la persona con discapacidad, y digo cuida en el ámbito familiar, porque se ve como un sujeto asistencial totalmente. Entonces, pues el Rural in Life es precisamente el primer paso. Nosotros vamos a continuar trabajando como profesionales. De hecho, tenemos intención de desarrollar el currículum y la validación formativa de esa figura, ¿vale? Para formar no solo a los profesionales que atienden a las personas con discapacidad, sino también a ese asistente personal, y que también sería una inversión estupenda y un nicho nuevo de empleo en aquellas localidades rurales, porque eso también no lo perdamos de vista, que sería una posibilidad de empleo para determinadas personas que no ven un futuro en su localidad por falta de recursos o por falta de oportunidades. Entonces, pues todo eso aglutina Rural in Life y los profesionales que hemos tenido la suerte de trabajar en este proyecto tan bonito, porque ha sido muy enriquecedor. Duro, pero ha sido enriquecedor. Claro, como todas estas cosas. Un proyecto europeo que cuenta con fondos europeos, aunque no muchos, por lo que nos estás diciendo, ¿no, Encarnación? Está cofinanciado por el programa Erasmus Plus, que las cofinanciaciones no son muy grandes, pero sí que es verdad que apoya iniciativas que de otra forma no se podrían llevar a cabo. Siempre apoya todo iniciativas innovadoras de formación digital a la entidad, gracias al Erasmus Plus se pueden mover muchos profesionales e intercambiar iniciativas de conocimiento, conocer lo que hay en otros países, traerlo a tu entorno inmediato, etcétera, etcétera. O sea, que es un programa más modesto que a lo mejor las grandes partidas de fondos europeos que utilizamos para inversiones, etcétera, pero sí que es verdad que es un programa que te permite innovar e investigar, que es muy interesante. Y compartir, ¿no? Sobre todo en el mundo de la discapacidad, claro, con el mundo de la discapacidad es muy necesario. Con compañeros, con compañeras de otros países, además, porque me imagino que igual que Turquía puede tener mucho que aprender de España, igual España tiene que aprender de Dinamarca, que los países nórdicos van en estas materias, en todo lo que es relativo al tema social, están muchísimo más avanzados que nosotros, ¿no? Sí, entonces, claro, me imagino que es súper enriquecedor, ¿no, Encarnación? Sí, totalmente, pero no solo incluso de países nórdicos, que es lo que siempre pensamos, ¿no? Que el conocimiento viene de norte a sur, sino incluso compartiendo con nuestros
con nuestras entidades de Vizcaya, donde ellos, gracias a la cofinanciación de la mancomunidad y de lo que es Diputación, ¿no? Sí. Digamos allí, para entendernos, han conseguido pues tener viviendas, por ejemplo, tuteladas para personas con discapacidad con gran dependencia, donde están implantando la figura del asistente personal, no de tú a tú como nos gustaría y sería lo ideal, pero sí es verdad que se le está dando una oportunidad de vida a las personas diferente y no dependiendo siempre del ámbito familiar, ¿no? Claro, cuando sí. eres adulto. Entonces esa es nuestra apuesta, y lo enriquecedor ha sido que hay fórmulas que evidentemente tenemos, y siempre lo hemos dicho en el proyecto, lo importante es que tenemos que cambiar la imagen que tenemos y el mensaje que tenemos en torno a la discapacidad. Afortunadamente ya se va cambiando porque conocemos cada vez más personas con discapacidad que han conseguido tantas cosas, una vida independiente, madres con niños, personas que triunfan en el deporte, que os voy a contar, ¿no? Pero todavía, y sobre todo en nuestra Andalucía más rural, todavía tenemos una imagen, pues lo que contaba yo de Turquía, ¿no? Que son sujetos de que hay que tenerle cuidado, porque tienen una salud frágil, porque no, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a verlos como un vecino más, que tiene el mismo derecho que yo a desarrollar su vida, pero de forma diferente. Absolutamente. Y ya está. Y que para eso tiene que estar la sociedad, ¿no? Efectivamente, para apoyarnos claro. mutuamente. Pues Encarnación Barrera, técnico de proyectos europeos de COCENFE, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, nos ha dado a conocer un poquito acerca de este maravilloso proyecto que lleváis a cabo, proyecto Rural in Life, que lo que viene es básicamente a mejorar la vida de las personas, de todas, porque no hemos hablado de los familiares, o no hemos hablado mucho de los familiares de las personas que tienen discapacidad, pero que este proyecto también viene a ayudarles de forma muy directa. Sí. Ha sido todo un gusto estos minutos en la revista. Encarnación, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de transmitir el proyecto. Encantados, adiós.